Nuestro tema ahora es malrotación intestinal. Durante la formación del ser humano, en sus primeras semanas, en la etapa embrionaria, cada estructura corporal se llega a definir en forma progresiva a su configuración que va a ser la futura. En forma normal, el sistema digestivo, en etapa inicial, se encuentra localizado fuera de su espacio, que será posteriormente la cavidad abdominal. El intestino, para evitar torceduras o enrollamiento, desarrolla una estructura que lo envuelve en su parte posterior en una forma de red y lo fija a un lugar específico. En su desarrollo incrementa su longitud y se empieza a diferenciar en sus componentes, al tiempo que realiza una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en 270 grados, para irse introduciendo en el espacio que en forma progresiva lo contendrá, como la cavidad abdominal, logrando que los tejidos que lo contienen en esa ubicación se implanten de forma adecuada en la pared posterior. Cuando existen alteraciones que interrumpen la secuencia de rotación y la fijación intestinal adecuada entre los diferentes elementos del tubo digestivo, se define entonces el cuadro de malrotación intestinal que, de acuerdo con las estructuras afectadas y el momento de la rotación establecida, puede dar entonces lugar a condiciones muy variables que afectarán a su funcionamiento. En la mayoría de las ocasiones, en etapas tempranas de la vida y en otras en forma posterior, con desarrollo también previo de formas crónicas. Las alteraciones secundarias se establecen ante la ausencia de rotación, rotación incompleta, rotación inversa o fijación incompleta, que pueden condicionar al menos 8 variantes y otras cuantas combinaciones, que son anormales y en una forma posible. Otro aspecto anatómico de interés es que la malrotación se asocia a la formación de bandas de tejido fibroso. A nivel médico se conoce como bandas de Ladd, como intentos para compensar la inadecuada fijación, y suelen extenderse en varios trayectos, estableciendo en forma potencial el desarrollo de unas hernias internas. Esta condición, por causar alteraciones anatómicas, requiere en su manejo de procesos quirúrgicos para restablecer las condiciones normales y manejar sus consecuencias, ya que generalmente la malposición intestinal no suele ser la condición que establezca la gravedad de la alteración, a diferencia de lo que llega a definir la malfijación de los segmentos involucrados, que por deficiencia pueden causar torsiones o compresiones segmentarias, que suelen ser los factores desencadenantes del evento agudo y su pronóstico en la evolución posterior. Es una alteración frecuente que ocurre entre 1 de cada 200 a 500 recién nacidos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con malrotación sintomática ocurre solamente en 1 de cada 6,000. El tipo más común encontrar en los niños en etapa de recién nacidos y lactantes es la rotación incompleta, que predispone a la torsión intestinal sobre su propio eje, que se llama entonces vólvulo, que requiere de intervención quirúrgica obviamente urgente. Es un cuadro que, por destreza del especialista, puede identificarse con estudio de ultrasonido a nivel prenatal, pero en otras ocasiones puede pasar por desapercibido por varios años, manifestando así entonces cuadros crónicos o recurrentes de alteraciones digestivas vagas, hasta que se presenta el momento súbito que causa una obstrucción intestinal evidente. Puede presentarse como una anomalía aislada o bien asociada a otras condiciones de tipo congénito. Todos los niños con hernia diafragmática, intestinos fuera de la cavidad abdominal a través de un agujero lateral al ombligo o a través del orificio umbilical, tienen malrotación intestinal ya por definición. Del 30 al 60% de los niños con malrotación intestinal tendrán asociada otra malformación congénita, que de preferencia se deberá de investigar por el médico a cargo para verificarlo o bien para descartarlo. Entre las alteraciones digestivas se señalan la falta del desarrollo o continuidad de algún segmento intestinal, que se llama atresia. Su mortalidad
es relativamente baja, del 0 al 15%, pero se eleva en una forma importante hasta un 50 o 60% cuando se trata de vólvulo intestinal a menor edad del paciente. En casos de diagnósticos tardíos y cuando hay una deficiencia en la circulación intestinal que se llama isquemia, o también quienes asocian malformaciones cardíacas asociado a la alteración intestinal. Por sexo, hay un predominio masculino en etapa de recién nacido en una proporción de 2 a 1, y en pacientes mayores de 1 año no hay predilección específica. Por edad, anteriormente se consideraba asociado al primer año de vida, pero estudios recientes lo describen ahora con proporciones diferentes. Recién nacidos y lactantes, 31%, el 21% entre 1 y 18 años y el 48% restante en etapa de adultos. Una primera clasificación definida por la edad las identifica como precoz o neonatal cuando se manifiestan durante el primer mes de vida, y formas tardías que incluyen la infancia, adolescencia y obviamente también la etapa adulta. En forma extraordinaria, se han reportado casos que se presentan durante la etapa de gestación, durante el embarazo. Las manifestaciones de esta condición pueden ser variables a partir de su alteración anatómica que es específica, que pueden ser así entonces agudas o crónicas. El vólvulo es predominante de comportamiento agudo que se manifiesta durante el primer mes de vida, con desarrollo súbito de vómitos de coloración verde oscura, que le llamamos nosotros de tipo bilioso, aumento del volumen abdominal asociado con llanto intenso recurrente por el dolor abdominal que experimenta. Su cuadro crónico con torsión parcial o intermitente afecta la circulación venosa y linfática, generando así entonces sesiones de llanto, dolor abdominal variado de intensidad y con posible remisión espontánea, asociado a un déficit de desarrollo físico y datos de una mala absorción, como son entonces la desnutrición, palidez, apatía y otros datos que se asocian. También puede haber coloración amarilla de la piel y las mucosas, que es ictericia, diarrea, estreñimiento o reflujo, que pueden confundirse entonces también con otros tipos de cuadros. La obstrucción aguda de la parte inicial del intestino, que es el duodeno, por bandas fibrosas, más frecuente de esta etapa neonatal, va a manifestar entonces vómitos de inicio súbito, que son recurrentes y que puede ser o no de color verde oscuro, de tipo biliar, o también incluso pueden ser de color amarillento por el contenido gástrico, asociado posteriormente con llanto intenso y fiebre por la respuesta inflamatoria aguda que se llega a generar, con un aumento de volumen en la parte superior del abdomen, que así se puede llegar a distinguir. Su forma crónica puede manifestarse desde la época del lactante a preescolar por dolor abdominal intermitente, considerado como cólicos, asociado con vómitos biliosos y retraso del crecimiento. Las hernias internas son condicionadas por las bandas fibrosas sobre algún o algunos segmentos intestinales. En la mayoría de los casos, cursan con formas crónicas a base de dolor abdominal recurrente que puede variar de intermitente a constante de acuerdo con el tiempo de compresión intestinal que comprometa su circulación sanguínea, asociando así entonces cuadros de vómito y estreñimiento que por recurrencia y falta de respuesta a los supuestos manejos específicos se le considera en su mayoría como problemas psicosociales. Su agudización se caracteriza por datos súbitos de oclusión intestinal, que entonces va a tener vómitos frecuentes, ausencia de evacuaciones o de los gases, además de la distensión abdominal y el dolor abdominal intenso. Y entonces ya se va a meditar la atención de tipo hospitalario. Por la frecuencia referida de esta anomalía digestiva, conviene realizar una evaluación médica a todo paciente que manifiesta vómitos y dolor abdominal como datos iniciales, a fin de identificar esta alteración en una etapa temprana. La revisión médica podrá asociar la respuesta inflamatoria digestiva para considerar así los estudios de imágenes que sean convenientes: ultrasonido, radiografía, tomografía, resonancia magnética o los que se quiera considerar y sean más útiles. Y así también realizar el tratamiento quirúrgico en caso temprano para evitar
que ante la inflamación intestinal, su circulación sanguínea comprometida le vaya a restar vitalidad a los tejidos involucrados, que entonces podrá definir así una posible resección intestinal y en forma adversa la perforación de ese intestino, con el desarrollo secundario de choque séptico y muerte en forma asociada. Las formas crónicas deberán de sospecharse y de confirmarse. También el tratamiento quirúrgico mejorará la evolución en el desarrollo de los pacientes y evitará un posible ataque agudo en el futuro. El estudio y tratamiento siempre corresponderá al especialista en cirugía pediátrica ante las posibles variantes anatómicas adicionales que pueda llegar a tener nuestro paciente. Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, pueden enviar este enlace a través de sus redes sociales a familiares y amigos. Si ellos están interesados en conocer más temas, invítelos a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, activando su botón de notificaciones para recibir información cuando se publique de nueva cuenta otro video. Solamente me resta agradecer su atención que nos han dado, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.